el misterio de las matemáticas. Para algunos las matemáticas es un misterio porque no tienen idea de lo que está hablando su maestra, ¿verdad? Es un misterio cómo alguien obtiene un 10 en su examen. ¿Quién dice amén? Amén. Pero hay un misterio mucho mayor. ¿Por qué existe la matemática? No puedes tocarla, no puedes verla, pero no puedes cambiarla, ¿no? Por eso tal vez tienes problemas en tu examen, ¿no? No puedes cambiarla. Pero ¿por qué funciona? Y esto habla de física y arquitectura y de tu receta de pozole, ¿no? ¿Por qué hay leyes universales que expliquen por qué se pueden apilar ladrillos de una manera y duran 1000 años? Y sin embargo se apilan de otra manera y se caen de inmediato, ¿no? Las leyes que construyeron las pirámides todavía funcionan, ¿verdad? Si alguien piensa que 2 más 2 puede ser 6 o 30 o 8, dependiendo del clima, bueno, prefiero que no diseñe el avión en el que volaré, ¿no? Prefiero que no me opere el corazón, ¿verdad? ¿Quién aquí puede cantar a boca cerrada? Adelante. Todos. Más fuerte. Muy bien, bueno. Ok, ahora tápate la nariz y canta a boca cerrada. Mucho más tranquilo, ¿no? Bueno, has descubierto una ley del universo, ¿no? En este momento. No, hay cosas que puedes hacer y no puedes hacer, ¿verdad? Física, biología, lenguaje, todo conectado. ¿Por qué hay muchas aplicaciones y ramas diferentes de las matemáticas y sin embargo hay unidad en la diversidad? Maestro cristiano Bernd Poitres obtuvo una licenciatura en Ciencias en Matemáticas del Instituto de Tecnología de California y un doctorado en Matemáticas de la Universidad de Harvard y enseñó matemáticas en la Universidad Estatal Fresno en California. Y él explica que los no cristianos no pueden explicar por qué estas leyes aparentemente universales funcionen en el mundo real. Dice, cita, ¿por qué? No reconocerá al Dios verdadero, creador sabio, tanta de la mente humana con su intuición y perspicacia matemáticas, como del mundo externo con sus propiedades matemáticas. Es decir, cómo es que los conceptos mentales universales de las matemáticas funcionan junto con el mundo real, porque el mismo Dios creó a ambos, ¿sí? El ganador del premio Nobel, Eugene Wigner, de Hungría, no era cristiano. Así es como luchó con el misterio de las matemáticas. Dijo que, cita, la enorme utilidad de las matemáticas en las ciencias naturales es algo que roza lo misterioso y que no tiene una explicación racional. Y cuando habla de nuestra capacidad para comprender y aplicar las matemáticas a la vida real, dice, cita, es difícil evitar la impresión de que aquí nos enfrentamos a un milagro. Y concluye sus pensamientos de esta manera. El milagro de la adecuación del lenguaje de las matemáticas para la formulación de las leyes de la física es un regalo maravilloso que no comprendemos ni merecemos. Deberíamos estar agradecidos por ello y esperar que siga siendo válido en futuras investigaciones. ¿Agradecido con quién? ¿Verdad? Todos pueden usar las matemáticas y la física, pero solo el cristiano puede explicar realmente de dónde vienen. ¿Sí? Las leyes físicas requieren un legislador.
La lógica y las matemáticas requieren una mente. Nuestro Dios, la Trinidad, es en Él mismo la diversidad en la unidad. Creó un mundo complejo que se puede estudiar por leyes universales. El cosmos, el universo, no es Dios, pero es un reflejo finito y limitado de Dios porque Él lo creó. ¿Sí? ¿Por qué todas estas cosas de la escuela? Bueno, es simplemente señalar de nuevo que el mundo real es el mundo de Dios. ¿Sí? Así en sus hojas, de hecho. El mundo real es el mundo de Dios. Porque, hermanos, lo que hagan a lo largo de la semana, estén donde estén, lo hagan en el mundo de Dios. Y en todo necesitamos la sabiduría de Dios para el mundo de Dios. ¿Sí? El Dios Trino creó el universo, pero ¿qué más? En Cristo todas las cosas permanecen. Colosenses 1:17. El Hijo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Y es por eso que las leyes que construyeron las pirámides todavía funcionan. El doctor Wigner no necesitaba preocuparse de que de repente la lógica dejara de funcionar, porque esto no es un universo aquí por casualidad. ¿Sí? Y nuestro Señor quiere que entendamos cómo vivir en el mundo real. Escucha esos versículos importantes de Deuteronomio 10. Deuteronomio 10, 12 a 13. Dice: Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti, Yahvé tu Dios? Sino que temas a Yahvé tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Yahvé y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Para qué? Para tu bien. Para tu bien. Proverbios es un libro en el mundo, para ayudarnos, ¿no? En el mundo real. Hice una serie en mi blog sobre Proverbios y lo llamé el arte antiguo de la vida real. Y tengo lo mismo en sus hojas. Todo el mundo quiere sabiduría antigua, ¿no? ¿Qué sabían los mayas sobre los tés curativos, ¿no? ¿O qué sabían los aztecas sobre energías misteriosas? ¿Sí? Pero la sabiduría de Dios es la sabiduría más antigua que todas. El libro de Proverbios a veces se llama los Proverbios de ¿quién? De Salomón, ¿no? Porque comienza con estas palabras. Pero eso solo introduce una sección del libro. No todo fue escrito por Salomón. Algunos proverbios pueden provenir de fuentes anteriores o posteriores, pero el libro fue editado muchos años después de la vida de Salomón. Pero la mayor parte viene de Salomón. ¿Recuerdas quién era Salomón, no? El hijo del gran rey, ¿quién? David. Y llegó el momento en que de repente Salomón era rey. Wow. Mucha responsabilidad, ¿no? Todos tenemos sugerencias para AMLO, pero imagínate de repente ser responsable, ¿no? De todo México. Salomón se sintió como un niño pequeño, ¿no? Y así cuando Dios le dijo, pide lo que quieras que te dé, Salomón respondió así: soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? ¿Respondió Dios a su oración? Sí. De hecho, Dios le dio más de lo que pidió. Dice Dios:
te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y así la sabiduría de Salomón se hizo famosa. Había algunos lugares famosos por su sabiduría y algunos sabios famosos en esos días, pero Salomón de Israel los eclipsó a todos. Dice el autor de Primero de Reyes, la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto, porque era más sabio que todos los hombres, más que Etán, el israelita, Emán, bueno, esos dos eran músicos también. Etán escribió el Salmo 89, Emán el Salmo 88. Calcol y Darda, hijos de Maol, y su fama fue conocida por todas las naciones de alrededor. Y continúa, también pronunció 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. Hay un mito en el internet que el libro de proverbios tiene 3,000 proverbios de Salomón. Bueno, no, muchos ya están perdidos. Pero tenemos más que 500 proverbios de Salomón en el libro de Proverbios. Y solo una parte del libro tienen esos como cortos proverbios rápidos, ¿no? También hay textos más largos o enseñanzas más largas. Y todavía tenemos algunos de sus cantos. Bueno, Cantar de los Cantares, obviamente. Y también escribió los Salmos 72 y 127. De Salomón. Bueno, una nota en el libro de sabiduría o sabiduría de Salomón es un libro que los católicos leen como la escritura, pero no fue escrito por Salomón. Es un libro escrito un poco antes de Cristo y en griego. Salomón vivió casi 1000 años antes. Entonces, hablamos de la sabiduría de Salomón. ¿Qué es la sabiduría de Salomón? No era solo tópicos piadosos, no mientas y sea amable, ¿no? No. Era sabiduría sobre el mundo real. Escuche esto de Primero de Reyes. Dice sobre Salomón. Disertó sobre los árboles, desde el cedro que está en el Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. También habló de ganados, aves, reptiles y peces. Salomón enseñó ciencia y biología. Escribió música. Entendió la ley, la naturaleza humana. Brillante, ¿no? Lo llamarías un polímata. ¿Conoces esta palabra? Polímata es alguien que sepa mucho de cosas diversas. Polímata. Porque mira, el mundo real es el mundo de ¿quién? De Dios. Sí. Y así cuando lees proverbios obtienes observaciones sobre temas como estos. ¿Cómo puedo ganar riqueza y evitar la pobreza? ¿Cuál es el verdadero valor del dinero y cuáles son sus limitaciones? ¿Cuáles son las 7 cosas que Dios realmente odia? ¿Cómo debo vivir como hombre o como mujer? ¿Debería casarme? ¿Con qué tipo de persona debo casarme? ¿Cuándo debo hablar? ¿Cuándo debo quedarme callado? ¿Hay alguna buena razón por la que mi casa no debe estar perfectamente limpia y ordenada? Algunos quieren buscar este proverbio de inmediato, ¿no? ¿Cuáles son las cosas más importantes que debo tener en mi casa? ¿Debo seguir mi corazón? ¿Por qué o por qué no? ¿Cómo puedo influir en las personas en el poder? ¿Qué debo hacer para vivir una vida larga? ¿Qué debo publicar en Instagram o TikTok? Bueno, no habla directamente de Instagram o TikTok, pero hay muchos principios sobre eso. ¿Existe la suerte? ¿Hay beneficios de elegir al azar? ¿Vale la pena la educación? ¿Por qué o por qué no?
Mientras tanto, ¿cómo puedo parecer más inteligente? ¿Es prudente pedir dinero prestado? Si me invitan a comer con un gobernador, ¿cuánto debo comer? ¿Y el alcohol? Si me mudo a un lugar nuevo, ¿qué debo hacer primero? ¿Por qué debería estar preocupado por mi jefe? ¿Qué tipo de personas debo evitar y con quién debo pasar tiempo? Bueno, hablando de personas, hay muchas personas diferentes en Proverbios que vas a conocer. El sabio, obviamente, ¿no? El perezoso, el justo, el insolente, el prudente, el soberbio, el simple, el inteligente, el impío, el necio, el testigo falso, el testigo veraz, el testigo perverso. Y habla de hombres, mujeres, padres, hijos, abuelos, viudas, reyes, ricos, pobres, siervos, más y más y más, ¿no? Así que la sabiduría de Salomón es sabiduría para la vida real. Es lo que funciona en el mundo de Dios, el mundo real. Pero como sabrán, Salomón no siempre usó la sabiduría que le fue dada. Dice el autor de Primero de Reyes que su corazón no estuvo dedicado por completo a Yahvé su Dios. Y bueno, existe cierto debate sobre si se arrepintió o no en sus últimos años. Pero ciertamente sabemos que rechazó gran parte de su propia sabiduría. Y de hecho, hay un nombre para esto en la psicología. La paradoja de Salomón. ¿Qué es la paradoja de Salomón? Bueno, nos dice que somos mejores dando consejos a otros que siguiendo nuestros propios consejos, ¿verdad? El libro Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, dice el autor Lewis Carroll de Alicia, generalmente se daba a sí misma muy buenos consejos, aunque rara vez los seguía. ¿Sí? Así somos, ¿verdad? Pero hay una introducción al libro que podría ayudarnos. Vamos a Proverbios capítulo 1. Proverbios 1. Vamos a leer los primeros 6 versículos del libro, Proverbios 1. Y luego necesitarás definir muchas de estas palabras. ¿Ok? Las palabras en sus hojas se basan en la NPLA, por lo que puede ayudarlo a consultar otra versión de la Biblia también. Ok, escucha atentamente. Proverbios capítulo 1, 1 a 6. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría, instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Muy bien. Ahora, vamos a ver si pueden relacionar las palabras con las definiciones en sus hojas. Está permitido obtener ayuda de las personas en su alrededor. Puedes escribir la letra o conectar todo con líneas como quieras. Pero tenga cuidado porque estas definiciones son definiciones de palabras hebreas, por lo que pueden ser engañosas en español. Por ejemplo, tienen en su lista 2 veces conocimiento, porque es una traducción de 2 palabras diferentes en hebreo. ¿Ok? Adelante, tienes algunos minutos para conectar la palabra con la definición. ¿Ok? ¿Quién quiere las respuestas? Para su referencia futura. Ok. Voy a darte las respuestas y no vamos a tomar más tiempo, porque sí es difícil, ¿no? Ok. Sabiduría y
conocimiento funcional, habilidad práctica. Okay. Instrucción. B. Corrección, aprender sobre los límites y advertencias. Dichos profundos o razones prudentes, palabras de inteligencia. J. Percepción, perspicacia, sabiduría adquirida por la experiencia. Prudencia, de 1-4. E. La capacidad de planificar cuidadosamente, para bien o para mal. Puede ser una palabra mala también. ¿Ok? Conocimiento, K. Hechos a ser notados o reconocidos, K. Discreción o cordura, A. Decidir, planear. Otra vez bien o mal. El segundo conocimiento, G. Hechos recibidos a través de la enseñanza o el discipulado. Conocimiento o saber, creo que tiene algunas versiones. Ok, habilidad, eso es fácil si tienes otras versiones. ¿Qué es habilidad? ¿No? F, guía. También tiene consejo o dirección en otras versiones. Habilidad, guía. Proverbio, C, un dicho sabio, una máxima. Ok, metáfora eso es un poco diferente que la definición técnica en español, ¿no? Metáfora o declaración, parábola. D, un acertijo, un dicho con un significado oculto que requiere interpretación. Y finalmente, enigma. ¿Qué es enigma? H, un dicho o situación difícil dado para ser adivinado, adivinanza. También algunas versiones tienen dichos profundos. Okay. ¿Y quién tenía más que la mitad? ¿Nadie? ¿Sí? Algunos. Ok, muy bien. ¿Solo 2? Bueno, mejor que nada. Bueno, eso es difícil, en parte porque muchas de esas palabras tienen un significado muy similar y una otra, ¿no? Y vamos a ver eso mucho en el libro de Proverbios. Palabras similares usadas juntas para dar un significado más amplio, ¿no? Ahora, vamos al versículo 7. En el versículo 7 se repetirán 3 palabras, las palabras con un asterisco en su hoja. Proverbios 1:7 de la NBLA dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Bueno, algo un poco raro aquí. El versículo es un poco diferente en la hoja que tienes. La palabra sabiduría en la primera parte es la misma palabra en hebreo que en el versículo 4, conocimiento. En sus Biblias, ¿quién tiene sabiduría en la primera parte de 7? ¿Quién tiene sabiduría? ¿Quién tiene conocimiento? ¿Nadie? ¿Conocimiento? ¿Algo diferente? La primera parte de 7. Bueno, pero la primera parte tiene conocimiento entonces, ¿verdad? Ajá, ok. Muy bien. Bueno, tengo en las hojas conocimiento porque creo que es más consistente con el hebreo. Y no te preocupes si tu mundo está derrumbando porque pensaste que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Sí lo es. De hecho, esa frase exacta está en Proverbios 9:10 y Salmos 111:10. Entonces los dos son verdad. Pero aquí no, en hebreo. Pero ambos sí son ciertas, ¿ok? Me gusta pensar en estas 3 palabras: conocimiento, sabiduría y instrucción, así. El conocimiento es lo que es verdad en el mundo real, el mundo de Dios. El temor de Yahvé, de Jehová, es el principio del conocimiento, de reconocer la verdad.
En sus hojas es así: el conocimiento es la verdad. El conocimiento es la verdad. La sabiduría es la habilidad de aplicar la verdad. Okay, eso es sabiduría, aplicar, la habilidad de aplicar la verdad. Y la instrucción es la habilidad de evitar lo falso o errores. Como dijo nuestra hermana Ofelia, ¿no? Normas y límites. ¿Sí? Instrucción. Para decirlo de manera positiva, es aprender a andar por la buena senda, ¿no? Instrucción. Los necios desprecian, ¿qué? La sabiduría. La palabra normal, esta vez, fue la sabiduría. Para sabiduría, como en el versículo 2, es la misma palabra. La aplicación de la verdad, habilidad. Y de los versículos 2 y 3, instrucción, es decir, las advertencias. El necio que no teme a Yahvé rechaza la habilidad y la advertencia. No tiene herramientas prácticas y las que tiene las usa mal. Primero, simplemente no conoce la verdad porque no comienza con Dios como el centro del universo. Tal vez piensa que el mundo gira, ¿no?, a su alrededor. La verdad requiere habilidad para usarla, instrucción para evitar errores, porque a la verdad no le importa lo que quieras ser o hacer, ¿no? Adelante, di que eres un pájaro y salta de un edificio. Vas a aprender demasiado tarde que no es así, ¿verdad? El necio aprende demasiado tarde. La tontería es no aprender de los errores de otra persona y hacer los tuyos propios otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? Conocimiento, sabiduría e instrucción. Pero ¿qué es el temor de Yahvé? Ya hemos hablado mucho de eso esta mañana. Y voy a decir algo un poquito diferente. Pero me pueden juzgar, por favor, porque mis palabras no tienen autoridad aparte de la palabra de Dios, ¿verdad? Si hablo lo que dice la palabra de Dios, tengo autoridad. Entonces vamos a buscar lo que dice la palabra. Bueno, se ha dicho muchas veces, o he escuchado muchas veces, que el significado secreto de la palabra hebrea traducido temor es temor, miedo, salud no. El temor te hace evitar algo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Jacob tenía miedo de Esaú, Génesis 32:11, la misma palabra. Isaías 7:25 habla de evitar cierta área de tierra por temor a las espinas, ¿no? Temor. Ahora, a veces es posible que quieras evitar a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque quieres hacer algo que Él no quiere que hagas, ¿sí? Pero no puedes huir de Dios, ¿o sí? No. Porque Él está en todas partes, es omnipresente, ¿verdad? Entonces, para un creyente, el temor de Yahvé no es huir de Yahvé, sino huir de las cosas que Dios odia, ¿ok? Entonces, número uno, en sus hojas, número uno, si temes a Yahvé, huirás del mal. Si temes a Yahvé, huirás del mal. Dijo Ezequiel hace unos minutos, creo. También puede ser un asombro, ¿no? Una reverencia, ¿verdad? Como dijo el rey Nabucodonosor, nadie puede detener su mano. Sentimos miedo cuando nos damos cuenta de que seremos juzgados. Sentimos miedo cuando nos damos cuenta de que no tenemos el control, ¿sí? Dios es soberano y nadie puede detenerlo. Nadie. 2.
Si temes a Yahvé, estarás asombrado de su poder soberano. Si temes a Yahvé, Jehová, el Señor, estarás asombrado de su poder soberano. Pero eso es solo el comienzo. También sabemos que Dios es bueno y sabio. Y así cuando tememos a Dios, tenemos confianza en Él. Sabemos que obedecerle y aprender de Él es camino hacia la fortaleza y la vida. Proverbios 14, 26. En el temor de Yahvé hay confianza segura. Proverbios 19, 23. El temor de Yahvé conduce a la vida para poder dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. Lo llamamos locura cuando alguien trata de vivir una vida imaginaria, ¿sí? Y si digo que soy una pizza de pepperoni, espero que no me creen, ¿no? Pero algunas personas tratan de vivir como si la verdad no fuera verdad. Eso es un problema grande. Romanos 1:18. Los hombres con injusticia restringen la verdad. No hay temor de Dios delante de sus ojos, 3:18. Y así, profesando ser sabios, se volvieron necios. Porque piensan que el cosmos o su propia inteligencia o sus propios deseos son Dios. Imagina un niño de 2 años que cree que tiene todo el conocimiento del universo, ¿no? Y se niega a aprender algo nuevo de los demás, de afuera. Somos así a veces, ¿no? Pero por eso necesitamos empezar con el temor de Yahvé. 3. Si temes a Yahvé, confiarás en su sabiduría del mundo real. Si temes a Yahvé, confiarás en su sabiduría del mundo real. No puedes googlear la experiencia, ¿sí? Y no puedes usar la inteligencia artificial para hacerte piadoso. Pero Dios nos ofrece su ayuda. Santiago 1:5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente sin reproche, y le será dado. Bueno, vamos a hacer una actividad más como nuestra introducción ahorita. Pero primero un poquito de instrucción, ¿no? Advertencias para evitar errores en nuestra interpretación del libro de Proverbios. Los proverbios a menudo no son fáciles. Tienes que pensar con cuidado. Tienes que conectarlos con el resto de la Biblia. Tienes que resolver acertijos, ¿sí? Por ejemplo, hay proverbios que se contradicen por completo. ¿Por qué? Hay proverbios que hablan de las ventajas del pecado. ¿Por qué? Hay proverbios que te piden que estudies algo en la naturaleza para entender mejor. Pero 2 cosas. Primero, generalmente, los proverbios son descripciones. ¿Okay? Los proverbios, así en sus hojas, los proverbios son descripciones de cómo funciona el mundo real, el mundo de Dios. Palabra clave, descripciones. Los proverbios son descripciones de cómo funciona el mundo real, el mundo de Dios. Descripciones no son mandamientos, ¿verdad? De hecho, a veces describen algo que no debes hacer, pero solo sabemos de otros textos de la Biblia. Sí, normalmente son descripciones del mundo. Por ejemplo, el temor de Yahvé es el principio del conocimiento. Sí, debo temer a Yahvé, ¿no? Pero este versículo es una descripción de la realidad, no es una
orden directa. ¿Me explico? La segunda cosa, generalmente los proverbios no son leyes absolutas ni promesas. Leyes absolutas ni promesas. Es decir, describen algo que tiende a ser cierto, que suele ser cierto, no algo que es cierto en todos los casos. ¿Okay? El clásico es Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Bueno, primero, eso no es un mandamiento. Pero sabemos que sí es algo bueno, ¿verdad? Ok. Pero no es una ley absoluta. Puede ser que entrenes a tu hijo para ser piadoso y crezca y viva una vida de malas decisiones. Eso puede pasar. Eso no es una promesa. No pasa en todos los casos. Pero normalmente un buen entrenamiento de niño te ayuda a ser un adulto más sabio. ¿Sí? Si digo que los ricos tienen muchos amigos, no es mandamiento, ¿sí? Ni una ley absoluta. La mayoría de las personas ricas tienen amigos, ¿verdad? Porque las personas son amables con ellos, porque quieren obtener poder o lana de ellos, ¿no? Pero algunas personas ricas son solitarias también, o son tan molestas que no tienen amigos. Así que en general es cierto que la persona rica tiene muchos amigos, en cierto sentido, ¿sí? Pero tienes que pensar, estoy hablando de amigos, ¿no? Entre comillas, y no siempre es cierto, es una regla general, ¿verdad? Okay. Bueno, una cosita más. Hay algo que al parecer era muy profundo en la manera de pensar de los israelitas y de hecho otras naciones de su tiempo. Y eso es una forma de poesía, y es algo así. Tienes la primera parte, pausa, coma, punto. ¿Ok? Otra vez. Coma, punto. ¿Ok? A, B, A, B. Y muchas veces es algo como además, ¿ok? El Salmo de hoy, 91:2. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, coma, mi Dios, en quien confío. 91:13. Sobre el león y la cobra pisarás, coma, pisotearás al cachorro de león y a la serpiente. Proverbios 1:7. El temor de Yahvé es el principio del conocimiento. Pausa. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ezequiel 36:26. Les dará un corazón nuevo. Pausa. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Es tan común que puede verlo no solo en la poesía, sino en las narrativas. Escucha eso. Un hombre de la casa de Leví fue, coma, y tomó por mujer a una hija de Leví, punto. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo, coma, viendo que era hermoso, punto. Lo escondió por 3 meses, coma, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, punto. Tomó una cestilla de juncos, coma, y la cubrió con asfalto y brea, punto. Entonces puso al niño en ella, coma, y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo, punto. A, B, A, B, A, B, ¿no? Y hay otros también, a veces como A, B, B, o algo así, ¿no? Pero lo más común creo que es A, B. Ahora, muchos comentarios de la Biblia te dirán que estos son paralelos y te darán una lista de varios tipos. Ten cuidado. Creo que necesitamos estudiar cada uno de esos individualmente.
Si asumes que solo estás diciendo lo mismo con palabras diferentes o exactamente lo contrario, te perderás algo. Tal vez la parte B es más específica. Tal vez está haciendo la idea más grande. Hay muchas posibilidades. Y puedes perderte el acertijo sutil porque pones el proverbio o la poesía en una categoría, ¿no? Estos requieren pensamiento y meditación. No son declaraciones o respuestas directas, por la mayoría. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener 6 grupos y le voy a dar a cada grupo un proverbio A, B. Y lo van a analizar usando las preguntas en sus hojas y cualquier otra cosa que se les ocurra. Y después pueden compartir con la iglesia. ¿Ok? Entonces. Ese sería mi caso. Ok, muy bien. Tienen que pensar un poquito, ¿no? Porque a veces no es tan fácil. Ok. Lo que quiero otra vez es algo que han notado del proverbio, algo interesante, tal vez una respuesta a una pregunta o algo interesante y también una aplicación, ¿ok? Entonces, ¿dónde está el grupo número 1? ¿Dónde está? ¿1? ¿No hay un 1? 1, aquí está, ok. Número 1, Proverbios 18:4. Las aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye la fuente de la sabiduría. Ok. Algo que han notado, algo interesante del proverbio y una aplicación. Tal vez unas de las preguntas en la hoja. Bueno, en nuestro caso encontramos todo lo de las preguntas, que tiene símiles, metáforas, comparaciones. ¿Qué metáforas? Contrastes, no me preguntes detalles. Bueno, aguas profundas son las palabras, ¿no? No son literalmente aguas profundas, ¿verdad? Entonces eso es metáfora. Ok. ¿Qué más? ¿Y la aplicación? ¿Qué es una aplicación? Es que dijimos ejemplos. Por ejemplo, él con sus compañeros que trabajan en Visitaxi, pues cuando están ahí en la charla y dicen palabras, pues no alimenta más la plática, o él se guarda de decir más. Mi chavita, por ejemplo, ella piensa que no va a decir algo más que no debería decir, o un mal comentario, o un chisme, o algo así. Y así. Okay. ¿Qué quiere decir arroyo que fluye la fuente de la sabiduría? Arroyo que rebosa, arroyo de aguas vivas. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué significa el proverbio? Dice la segunda parte, ¿no? Sí, sí. Arroyo que rebosa o de aguas vivas, fuente de sabiduría. ¿Qué quiere decir? Peligro por el contexto entendimos del necio, dice palabras y que no son controladas. En este caso, un arroyo, una palabra, pues puede llevar mucho o puede edificar o puede no. Ok, entonces la sabiduría puede tener muchas palabras, pero palabras buenas. O malas, si ves el contexto. Bueno, pues, hablando de la sabiduría, pues son buenas, me imagino. ¿Qué es lo bueno de agua viva? Agua que fluye. Que es diferente que agua que no... Es estancada. Que no se pudre, está estancada. ¿Vale? Cuando se estanca tiende a podrirse. Sí, ¿verdad? Entonces tal vez es agua fresca, agua sana puede ser, ¿no? Agua viva. No es nada más palabras de nada, ¿no? Y siempre hay algo nuevo también, ¿no? Puede ser... los tesoros de la sabiduría son muchos, ¿no? Puede ser. Y hay un contraste con la primera parte, cuando podemos entender ahí, no lo dice explícitamente, pero podríamos ver en la profundidad algo como la oscuridad. En contraste con un arroyo que, si nos imaginamos, corriendo cristalino. Ajá,
Okay. Sí, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Bueno, no mala, pero sí. Ok, muy bien. Bueno, hay mucho en este proverbio. ¿Tenemos 10 o...? ¿Mande? 10, 9, 8. 10. Gracias, gracias por el 10. Ya necesitamos el examen. Sí. Número 2. Grupo 2. ¿Dónde está? 2. Proverbios 25:2. Proverbios 25:2. Es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. ¿Qué? ¿Pueden brillar un poco de luz de qué significa el proverbio? Bueno, lo que significa en nuestra aplicación. No, ¿qué significa? Aparte de la aplicación. ¿Qué quiere decir? No entiendo. ¿Quieren ayuda? ¿Quién necesita ayuda? Que Dios tiene una de sus algo bueno, tiene una característica de Dios es encubrir algún asunto. Es un privilegio de los reyes investigarlo. Okay. Nosotros aplicamos es que Dios cuerpo con cosas, pero hay algunas que Dios decide ocultarlas y es nuestro privilegio escudriñarlas y encontrarlas en las Okay. Sí. ¿Qué hacemos en este momento? Estamos buscando, hay algunas cosas misteriosas, ¿no? Aquí en la palabra de Dios no es muy directa, pero vamos a investigar las cosas. En este caso los reyes, ¿no? Tienen el privilegio, la gloria, es gloria de los reyes, investigar las cosas. ¿Puede decir algo sobre los gobernantes? No. Ok. ¿Es bueno, tal vez es bueno para los gobernantes investigar las cosas o es algo que hacen? No sé. Deberían investigar las cosas. Ajá, sí. Okay. Hablamos mucho del significado de la palabra gloria aquí porque se repite la palabra 2 veces, ¿no? Es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. Entonces, gloria es algo bueno, ¿no? Y damos el ejemplo de los zapatos de Pablo, ¿no? Sus zapatos son su gloria, ¿no? Los zapatos más padres de toda la iglesia, ¿no? Es la gloria de Pablo, ¿sí? Y cuando damos gloria a Dios, reconocemos algo bueno de Dios, ¿no? Y alabamos a Dios, ¿no? Entonces no es necesariamente algo solo de Dios, es algo bueno, ¿no? La gloria de las mujeres es eso, la gloria de los varones, cosas así. Ok, muy bien. Número 3. ¿Dónde está el grupo 3? Grupo 3 tenía Proverbios 25:3. Como la altura de los cielos y la profundidad de la tierra, así es el corazón de los reyes, inescrutable. Nosotros igual también nos dimos a la tarea de contestar las preguntas y sí todas tienen relación con el versículo. Ajá. Y bueno, aquí lo que entendemos es que dice, para la altura de los cielos y la profundidad de la tierra, y para el corazón de los reyes no hay investigación. Es la Reina Valera. Bueno, entendemos que es un misterio de Dios, el hecho de que nosotros no podemos medir el corazón de las personas, bueno, el corazón es engañoso finalmente, entonces aquí entendemos que lo correlaciona con la altura de los cielos, que no sabemos pues hasta dónde, con los kilómetros o la distancia, ni la profundidad de la tierra la está comparando con el corazón de los reyes, ¿no? En este caso de los hombres, y pues que no
no hay forma de evidenciar que pudiera habitar en el corazón, ¿no? No sé si estamos... Okay, ¿cómo podemos aplicar eso en la vida real? No llegaron a Cuando pensamos en nuestros gobernantes, ¿cómo puede ser una ayuda este proverbio? Sí. No llegaron, pero Sabemos muy bien, tenemos este gobernante de este partido y sabemos exactamente lo que va a hacer. ¿Sí o no? No. Porque aguas, ¿dónde estoy? Como la altura de los cielos y la profundidad de la tierra, así es el corazón de los reyes. Inescrutable, no hay investigación, ¿no? Entonces, a veces los gobernantes hacen cosas que... ¿Cómo? ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de confiar porque sabemos exactamente lo que esta persona va a hacer, ¿verdad? Entonces, cuidado en confiar en nuestros gobernantes, ¿verdad? Tal vez es una aplicación, ¿no? Ok. De panzazo, de panzazo. Gracias. Grupo 3, grupo 4, ¿dónde están? Grupo 4. Ok, grupo 4 tiene Proverbios 26, 28. La lengua mentirosa odia a los que oprime y la boca lisonjera causa ruina. Esperamos sus enseñanzas. Bueno, aquí en el versículo sí encontramos como el simbolismo entre lengua y boca. Y de igual forma sí hay una metáfora. No es tan claro, pero sí encierra, o sea, sí da a entender un mensaje. Va correlacionado la primera parte, que es la de la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, con la siguiente, y la boca lisonjera hace resbalar. Entonces sí hay una relación entre la primera parte y la segunda. ¿Qué es la diferencia entre la primera parte y la segunda? ¿O que generalmente es algo más específico, más grande, más amplio, más contraste? Es específico. Ok. Y ¿qué más? ¿Cómo podemos aprender de este proverbio? Pues no hablando mentira, porque aunque no nos está aquí diciendo como tal, sino más bien es la metáfora que nos está dando a entender que es la lengua que habla mentira. Por la misma mentira te va a hacer o te va a ocasionar un problema a quien está diciendo esa mentira. Okay. Pero aquí incluso hay un mandamiento en esta metáfora. Dice el mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Okay. Entonces, ¿cómo opinan? ¿Qué opinan? ¿Algunas mentiras pequeñas están bien? ¿O... Ni por muy pequeña que sea, mentira, no deja de ser mentira. Bueno, cuidado, ¿no? Porque dice la lengua mentirosa odia o la lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Entonces, tal vez pensamos que es algo bueno, una mentira como bueno. Sí, pero a veces no es así, ¿no? Tal vez es más peligroso de lo que pensamos. Claro, porque una mentira te lleva a otra y a otro pecado y a vivir. Puede ser, ajá, puede crecer un poquito, ajá. Y tanto daña a la persona a la que se le dice la mentira como a uno mismo. Dice que tendrá una consecuencia, ¿no? Y la consecuencia también es para que tenga pena. Al final de cuentas. Sí.
Muy bien. Ok, 5. ¿Dónde está 5? 5 es Proverbios 28, 26. Tenemos 2 más. Proverbios 28, 26. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Gracias. De nada. ¿Algo más? Ok, encontramos evidentemente el símbolo en la parte del corazón. También encontramos lo que viene siendo un contraste, ¿no? Entre lo que es confiar en el corazón y lo que determina andar en sabiduría. Pero aquí hay algo insinuado, porque si lo leemos solamente el versículo solo, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría se ha librado, ¿no? Insinúa a Dios. Y esto lo confirmamos con el versículo 25, que viene en el contexto. Dice, el hombre arrogante provoca rencillas, parte A, parte B, pero el que confía en él, Señor. Entonces aquí tenemos esto, ¿no? Tenemos obviamente un lado positivo, tenemos un lado negativo, ¿no? También tenemos que este proverbio conecta, como ya lo vimos, con el contexto anterior y también con otras partes de la Biblia. Por favor, ayúdenme. Entonces, ¿qué aprendemos de este proverbio? Que no debemos confiar en nosotros mismos, en los hombres, sino confiar en Dios. Si confiamos en nosotros, el resultado es negativo. Si confiamos en Dios, va a ser el resultado positivo. Gracias. Entonces aquí tenemos algo un poquito más directo, ¿no? El que confía en su propio corazón es un necio. ¿Es malo o bueno? Bueno, es muy obvio que es algo malo, ¿no? Una cosita, muchas veces en español hay una adición de una palabra. Por ejemplo, aquí dice, el que confía en su propio corazón es un necio, pero tal vez pero no está en el español, pero parece que es un contraste, ¿no? En este sentido, por eso tiene pero aquí. Ok, viene un bloque desde el capítulo 25 al capítulo 29, ¿no? Es un bloque de proverbios con el título de la Biblia, dice comparaciones y lecciones morales. Para el creyente. Una clasificación. Digo, sabemos que eso no está inspirado, que solamente es el título que se le da aquí en la versión, pero bueno, de alguna manera nos ayuda a entender que bueno, lo que vamos a leer va a comparar con cuestiones prácticas y con cuestiones morales. Sí. Ok, muy bien. La última, el 6. 6 está aquí, ¿verdad? Ok, Proverbios 14:13. Proverbios 14:13. Aún en la risa, el corazón puede tener dolor y el final de la alegría puede ser tristeza. Lo que nosotros hablamos de este versículo es que puede que haya muchos placeres, muchas distracciones que nos hagan creer que tenemos una vida plena, pero en lo más profundo de nuestro ser, como que vacío, que debe ser pues con Dios. Y también que al parecer muchas personas pueden como aparentar estar felices, pero pues no siempre es así. Una vida en depresión, que expresan una cosa totalmente diferente. Okay. Entonces cuando hablas con alguien el domingo, ¿cómo estás? Bien. Puede ser, pero también esa persona puede tener sus dolores, ¿no? Sus sufrimientos, sus dificultades. Entonces tenemos que tener, ¿qué? Gracia y misericordia con cada persona, porque espero que nadie está mentiroso en eso, pero al mismo tiempo, ¿no? La vida es complicada, ¿verdad?
¿Sí? ¿Ok? ¿Algo más? No. No, por favor, no. ¿Todo bien? ¿Seguro? Ok. Ok. Muy bien. Ok. Gracias. Ok. Bueno, cada mes, el primer domingo del mes, vamos a estudiar algo del libro de Hebreos, y este año no tenemos reglas, ¿eh? Tal vez pasemos un domingo estudiando un pequeño proverbio, o estudiamos una sección más larga, o tal vez hablamos de un montón de proverbios o similares, o al azar, no sé qué vamos a hacer, no tengo ni idea. Pero queremos ganar, ¿qué? La sabiduría, ¿no? Eso es el propósito. Dice Proverbios 22:4, la recompensa de la humildad y el temor de Yahvé son la riqueza, el honor y la vida. No, ¿quién no quiere esas cosas? Queremos. Y así nuestra meta es recibir conocimiento, instrucción y sabiduría de Dios, y que conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo también, ¿no? Cristo Jesús es la sabiduría de Dios. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. Vivió una vida perfectamente sabia, ¿no? En la tierra, nuestro Señor. Y por eso queremos exaltar a su nombre y confiar en el Espíritu para que nos dé el poder de vivir vidas sabias para nuestro bien, para el bien de nuestra comunidad y para la gloria de Dios, ¿no? Y la última es lo más importante, ¿verdad? Primera de Corintios 1:24. Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Y así en nuestro estudio de Proverbios fijamos la mirada en nuestro Señor, ¿no? Oremos. Padre, ya hemos visto a nuestro Señor Jesús en el libro de Proverbios. Él es el rey verdaderamente sabio. Como niño en la casa de José y María, creció y se llenó de sabiduría. Que sigamos su ejemplo, Señor. Padre, recuérdanos que somos criaturas limitadas en un mundo caído, para que estemos dispuestos a confiar en ti, aprender de ti, el Creador de todo. Ayudamos a empezar con un buen temor, para que evitemos lo que lleva a la muerte y busquemos la vida y la paz. Gracias por tu Espíritu, que nos da el poder de vivir una vida sana y sabia. Miramos a Jesús como nuestro ejemplo perfecto y nuestro Salvador y Señor, y oramos en su nombre. Amén.